Manuel José Antonio Encinas Franco, antropólogo, abogado y sobre todo maestro, defendió y promovió la experiencia pedagógica que se orientó en estimular la realización de actividades centradas en el interés de los alumnos, en un ambiente de libertad durante el proceso educativo. Su postura sobre la educación en la población indígena se soporta en su planteamiento de Escuela Nueva, desarrollando un aporte para la vida con un enfoque laico, pensando en el individuo indígena como núcleo de la nacionalidad. El 30 de mayo de 1886, José Antonio Encinas nace en Puno. Sus estudios primarios los realiza en la Escuela Municipal de José María Miranda y los secundarios en el Colegio Nacional San Carlos de Puno. Cuando Encinas concluye la secundaria, es becado por el gobierno de José Pardo para realizar sus estudios de pedagogía en la Escuela Normal de Varones en Lima. José Pardo, el hijo de Manuel Pardo, funda la Escuela Nacional, la Escuela Normal de Varones. Entonces convoca a nivel nacional, a través de esta escuela, becas, 2 becas por departamento. Estas becas por departamento tenía que gestionar el prefecto de Puno, la autoridad política. Es así que esta autoridad política convocaba a través de los medios periodísticos de ese entonces para que se presenten postulantes. Los responsables de su proceso de formación y transformación son Isidoro Poer y Richard McKnight, quienes logran implantar principios y metodologías de la Escuela Nueva en los normalistas de esas épocas. La Escuela Nueva proponía el aprendizaje en acción, la investigación práctica como estrategia de aprendizaje, la relación horizontal entre maestros y estudiantes, una educación laica, la conversión de la escuela en un hogar de soporte solidario, democrático y con libertad de pensamiento crítico. Encinas se gradúa en 1906 y vuelve a su ciudad natal, Puno. Cuando llega aquí en 1907, en marzo de 1907, ya designado como director, el prefecto de ese entonces no quiere que asuma este cargo y le da otro cargo en el centro escolar de Juli. Entonces, él comienza, quizás a través de sus profesores de la Normal de Lima y otras autoridades, se comienza a presionar políticamente al prefecto de Puno. Es así que al final se le da el cargo para que asuma la dirección. Entre 1907 y 1911, Encinas se hace cargo de la escuela número 881 de la ciudad de Puno. En ella puso en práctica los principios de la Escuela Nueva y además optó por una posición indigenista y antigamonal. A partir de ello, se genera una realidad distinta en esa institución. Pero nos preguntamos, ¿por qué una escuela nueva? ¿Cómo era la educación en el Perú a inicios del siglo XX? Era, por decirlo menos, dramática. Claro que en esto no se diferenciaba mucho de otros países de la región latinoamericana, pero en el caso peruano además se agregaba muy fuertemente el factor de discriminación contra la población indígena, el cual terminaba reduciendo aún más sus posibilidades de acceso a la educación. La educación se convirtió como una necesidad de liberación de parte del indio. Algunos dicen de que el indio ingresaba a la escuela para aprender el castellano y saltar a la costa. Puede que también eso sea cierto en algunos casos, pero en realidad, si las comunidades estaban incluso haciendo acciones armadas y pidiendo escuela, es que ellos lo necesitaban. Entonces, es así que a inicios del siglo XX comienza a reforzarse algo que ya había comenzado a aparecer a fines del XIX, que es la lucha muy fuerte por la educación. Si bien José Antonio Encinas fue una persona importantísima, fue un maestro de una serie de maestros que han tenido las tierras puneñas, él también es un hombre de su contexto.
¿no? Entonces era un contexto rico en discusión, era un contexto en el cual se estaba hablando muchísimo de educación. Puno era una especie de lugar de experimentación. Era el lugar en el cual se hacían un montón de proyectos pilotos de educación, era el lugar al cual delegaban, por ejemplo, comisiones de Lima que iban a evaluar la situación de los indígenas peruanos, de los indígenas andinos, ¿no? Entonces era una región que de por sí estaba recibiendo una atención específica en términos de educación, pero que no necesariamente se traducía en políticas públicas concretas. José Antonio Encinas fue un defensor de la educación del niño. Le importaron mucho los niños y niñas del campo. Planteaba la enseñanza de acuerdo a los contextos. La educación rural abandonada debería cambiar a una educación integral que se ocupe también de la salud y la alimentación del niño. Él va a comenzar a revolucionar en el sentido de que al estudiante se le va a enseñar una educación práctica, técnica, de acuerdo a la realidad, de acuerdo al interés del niño. Y él lo manifiesta en su obra, un ensayo de Escuela Nueva en el Perú, donde está escrito parte de su experiencia en el Centro Escolar de Varones 881. Para Encinas, el primer deber del Estado o de los maestros es conocer integralmente a los niños, vale decir, desde la perspectiva psicológica, biológica, física y social. Psicológicamente con el diagnóstico y seguimiento de un psicólogo, biológicamente con la ayuda de un médico para evaluar el estado de nutrición y diagnosticar si padece anemia. Socialmente, conocer la comunidad, sus costumbres, sus tradiciones, su cultura en general. Quiso que la escuela no sea un escenario de hostigamiento, que no sea un calvario para los niños, porque lo era en realidad, sino un espacio donde ellos encuentren la felicidad que no encontraban siquiera en su casa. Un factor de manifiesta utilidad para los niños y niñas de las escuelas rurales, una preparación en y para la propia vida en su entorno social. Esta escuela no puede y no debe ser una institución que lo desarraigue de su vida cotidiana, sino un espacio que respete su modo de vida y su organización social, siendo el verdadero significado de esta escuela el de su vocación revolucionaria. A inicios del siglo XX también es que comienzan a surgir las corrientes indigenistas, tanto en el arte, en la política, en las ciencias sociales, incluso en la legislación, ¿no? Fue una corriente, o más bien una serie de corrientes, que atravesó muchísimas disciplinas y formas de ver al ser humano y de ver a la sociedad. En esta escuela estudiaron brillantes personajes que dejaron huella y le dieron a Puno el sello de ciudad culta e intelectual. Entre ellos podemos notar a Gamaliel Churata, Alejandro Peralta, Enrique Encinas, Luis de Rodrigo, Alberto Mostajo, Dante Nava, Emilio Romero, Mateo Jaica, Aurelio Martínez, Emilio Armaza, entre otros. 881, donde trabajó José Antonio Encinas, se formaron los más grandes intelectuales de Puno, comenzando por Gamaliel Churata, que escribió El Pez de Oro y que en este momento sirve de base para los congresos que se realizan en Europa, en América Latina, ¿no? De su hermano, Alejandro Peralta, un gran poeta nacional, alabado por el mismo José María Arguedas, por José Carlos Mariátegui, por Chocano, por todos los grandes que existían en Lima. Lamentablemente, a la propuesta pedagógica de Encinas se le abalanza una red opositora en la ciudad. El prefecto de la provincia de Puno,
el obispo Ampuero y los acaudalados terratenientes redactan petitorios exigiendo su retiro inmediato de la institución. Al no contar con el apoyo de las autoridades de Puno, que se oponían a su pensamiento pedagógico, Encinas acepta la invitación de su maestro McKnight, elegido entonces director de la Escuela Normal de Varones, para dictar cursos de sociología en dicha escuela. Encinas ejerce además la docencia en varios colegios particulares. Después de haber realizado sus estudios universitarios en Derecho y siempre enfocado en una reivindicación de la educación, es elegido diputado por la provincia de Puno en 1919. Encinas se opone a la posible reelección de Augusto B. Leguía, por lo cual es deportado del Perú. Se traslada a Panamá, a México y finalmente a Guatemala, donde se le designa consejero del ministro de Educación, cargo en el que su mérito fue impecable, y recibe una beca de la Fundación Carnegie para seguir sus estudios en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Se gradúa en 1927 con el título de Master of Arts y Master in Science, con la tesis Las virtudes de la raza Colla. Una vez derrocado Leguía, Encinas es elegido por el voto estudiantil como rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. José Antonio Encinas considera que la universidad cumple dos funciones trascendentales. La primera, relacionada con su participación en la política como instancia educativa. La segunda función es social, entendida no solo como un proceso de vinculación y de alternativa en formación de sus profesionales en el desarrollo del país, sino también por su espíritu democrático, abierto a toda persona que desee estudiar en sus aulas, libres de restricciones sociales o ideológicas. Su cargo tuvo corta duración, debido al cierre de la universidad por el gobierno al cual Encinas, en su papel social y político, criticaba y cuestionaba permanentemente. En medio del caos político del país en ese entonces, es invitado por el gobierno de Panamá para dictar conferencias al magisterio. Cuando vuelve no se le permite desembarcar en el puerto del Callao, pues el gobierno de Sánchez Cerro lo había deportado. Portugal Catacora nos dice que el maestro Encinas podía ser práctico y técnico, que por su versatilidad ejerció en el Liceo de Aguayo de Cuba el cargo de jefe del departamento de psicopedagogía. Encinas llega al Perú en 1944 y es elegido senador por Puno. Además es presidente del segundo Congreso Indigenista en América, que se lleva a cabo en el Cusco. En 1950 es elegido por tercera vez como senador por Puno. En 1956 asiste al primer Congreso sobre Desarrollo de la Educación Primaria en América Latina, realizado en Lima. En 1957 es elegido director del Instituto Indigenista y presidente del Instituto de Lenguas Aborígenes. Este mismo año, la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos le otorga el título de doctor honoris causa. Encinas fallece a los 72 años de edad, el 30 de julio de 1958. Como homenaje póstumo, el entonces ministro de Educación Jorge Basadre le otorga las palmas magisteriales.